Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por compartir con todos vosotros y con todas vosotras Calamares a la Romana. Es mi primera sesión de este tipo, o sea, es mi primera experiencia y de verdad que estoy un poco, pues en fin, emocionado, ¿no? De verdad, es como cuando uno tiene su primera experiencia sexual, no sabe cómo acabar, pero estoy diciendo que eso suena bien, ¿no? Pues que me gusta, pues entonces lo mismo, me gusta, no sé cómo es una cosa de estas, porque no lo había hecho hasta ahora, pero me gusta mucho. Incluso me excita también como la experiencia sexual. Bueno, que estoy encantado de verdad, lo digo de verdad, y que muchas gracias por todo. Que podamos poner en común este libro. ¿De qué va Calamares a la Romana? Creo que lo cuento lo que voy a decir en la introducción. Le preguntan, bueno, no le preguntan, Woody Allen en una de sus películas, uno de los diálogos le dice al interlocutor, he leído Guerra y Paz de Tolstoy. Y le dice el interlocutor, muy bien. No, perdón, dice, he hecho un curso de lectura rápida. Y le dice el interlocutor, muy bien, ¿y qué tal? Y dice, bien, bien, he leído Guerra y Paz de Tolstoy, que es un tochazo, o sea, una cosa de 1000 y pico páginas. Y le dice el interlocutor, ¿y qué tal? Y le contesta Woody Allen, va de rusos. Entonces, esto sobre los cursos de lectura rápida, en fin. Entonces, Calamares a la Romana, ¿de qué va? Pues va de romanos, pero no va de las batallas de los romanos, de los emperadores del Imperio Romano, de esos 1000 y pico años, ¿no? que dura la civilización romana, la monarquía, la república, después el imperio y esos años, esos siglos, no años, siglos en los que se va deshaciendo el imperio, ¿no? Hasta que, digamos, llega, hasta que se hunde la civilización y llega la Edad Media. Porque, y lo hemos visto con la pandemia, es posible, tenemos la idea del progreso infinito, es posible que el progreso se interrumpa y que hay algo que se cargue en nuestro sistema de desarrollo de civilización y de convivencia, ¿no? Bueno, entonces, va de romanos, pero no va de las grandes fechas de los manuales de historia, ni va de emperadores, ni va de las batallas. No va de eso, ni va de monumentos. Va sobre la vida cotidiana de los romanos. Durante todos estos años, cómo vivían, porque hay una evolución también, obviamente, ¿no? No hay una evolución tan rápida como en nuestra época, pero la había también. Atención que hasta finales del 19, en muchos de los aspectos hemos vivido igual, ¿eh? Hasta que ha llegado la luz eléctrica fundamentalmente y hasta que llegó la revolución industrial y los avances en medicina, incluso en agricultura. Oye, en España, mis abuelos, yo soy hijo de pastores de un pueblo de las tierras altas de Soria, mis abuelos y mis padres a mediados del 20 seguían arando con el arado romano. En fin, bueno, entonces va de la vida cotidiana durante todos esos años, esos siglos de los romanos, de cómo vivían, de cómo se planteaban las relaciones personales, de cómo eran sus juergas, de qué les preocupaba cuando salían por la mañana de casa, de qué es lo que hacían en su tiempo de ocio también, etcétera, de las cosas del día a día, de la vida cotidiana. Y todo ello en clave de humor. A mí eso me parece fundamental. En general en la vida el humor es imprescindible, ¿no? Sobre todo aplicado a uno mismo. Una de las cosas que los griegos nos aportan la filosofía, nos aportan el teatro, en fin, nos aportan la idea de la democracia. Los romanos, ¿os acordáis, no? De la escena esa de los Monty Python? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Esa famosa escena. Los romanos, aparte de lo que dicen los Monty Python en esa memorable e inolvidable escena, nos aportan el desarrollo a gran escala de la democracia estatal, ¿no? Y nos aportan, en fin, el sistema de calzadas que es fundamental, eso es la fibra óptica de la época, y nos aportan también el humor. Es una de las grandes aportaciones del mundo romano. Ellos se reían de todo y sobre todo se reían de sí mismos, que es una cosa fundamental, ¿no? Si todos nos riéramos un poco cada mañana cuando salimos de casa, pues nos iría un poco mejor. Así que he afrontado, como en Latin Loves, en Calamares a la Romana, el mundo clásico con humor, porque al fin y al cabo, que es a lo que iba, el humor es una de las grandes aportaciones de los romanos, ¿no? Y
como dice el subtítulo del libro, somos romanos aunque no nos demos cuenta. Esto no solamente es una forma de conocimiento de una civilización desde un punto de vista cultural, es que es una manera de conocernos a nosotros mismos, de cómo somos, de por qué somos así, para bien o para mal, porque no se trata de hacer un club de fans del mundo romano. Yo no estoy a favor de la prostitución. Creo que la prostitución es una forma de violencia de género, es una forma de explotación contra las mujeres, ¿no? Se les cosifica, se les paga y se les pega. Eso es la prostitución. Pero en eso somos también romanos. Emilio. Uy, se ha quedado congelado. Emilio se ha congelado. Ha cambiado el tiempo. ¿Os he recuperado? Sí. Ha quedado como una estatua romana. Emilio. Dime, ¿me oís ya? Sí. Emilio, yo creo que es mejor que empecemos a preguntarte. Espera, termino ya. No, es que si no nos vas a contar cosas que te queríamos preguntar. Vale, pero termino ya. Vale. Entonces, que no se trata de eso, sino de ver cómo somos en aspectos del día a día, ¿no? De la vida cotidiana y sobre todo de cosas que no se recogen en los manuales habituales al respecto. Es decir, ¿por qué me puede decir alguien? ¿Por qué no has hablado de comida? Es que de cosas de comida hay muchísimas, ¿no? Y sobre los pasos de cebra, pues no hay. O sobre que vivían en bloques de 6 o 7 pisos, no hay. Y todo ello, como digo, en clave de humor. Y termino. Y para que veamos hasta qué punto no, una de las cosas más modernas y que más se parece a nosotros es el mundo romano, he intentado titular muchos capítulos con títulos de canciones de la movida española. Además, en fin, yo cuando vine a estudiar a Madrid en los años 80 viví la movida, lo cual para mí era una clave también, pero bueno, no fue únicamente un fenómeno madrileño, sino de toda España. Yo creo que fue un fenómeno de una extraordinaria importancia cultural, ¿no? y de eclosión de libertades, además, en nuestro país, no solamente cultural y social, y también con títulos de películas y de canciones de la más rabiosa actualidad, porque es una forma también de reivindicar que una de las cosas más modernas que hay es el mundo romano. Y es un libro pensado, y ahora sí que termino, pensado para los que no les gusta el mundo clásico, para los que no han visto nunca Ben-Hur porque no lo soportan, para los que lo odian, o sea, dices que es que odio todo eso. Bueno, pues yo creo que se van a reconciliar, ¿no? con la civilización romana y clásica, y por supuesto para aquellos que lo aman. Y yo creo que en este libro descubrimos que somos romanos aunque no nos demos cuenta. Hasta aquí, como se dice en latín, dixi, he dicho. Ahora soy todo vuestro. Gracias. Pues primero yo te quería dar las gracias por estar aquí, porque nosotros, hombre, solíamos hacer los encuentros cara a cara y nos gustaba más, pero también aquí nos lo pasamos muy bien. Igual de bien que me lo he pasado, por la verdad, leyendo el libro. Y lo bueno del libro es que es cortito y que se puede leer no seguido. Puedes abrir el libro y abrirlo desde cualquier capítulo. Yo he empezado a leerlo desde el principio y hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención. Bueno, que me he reído mucho. Y el de Has sido tú, al empezar. Claro, porque la poesía famosa, Poema al pedo, pues yo no le conocía, aunque sí muchas frases, ¿no? Y yo te quería preguntar en un principio, ¿iba a ser en clave de humor el libro? ¿Y cómo surgió la idea de este libro? La idea del libro, creo que lo cuento en la introducción, Sí. es de la editora, de Pilar, a la que conocéis y que no puede estar hoy, ¿no? Por un tema de su madre. O sea, me dice, como Latin Lovers también, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y aquí igual, cuando acabamos esto, dice, ¿por qué no escribes un libro? Digo, pero otro Latin Lovers, no. Que yo estoy encantado de hacerlo. Digo, pero ahora no pega, hay que esperar un poco. Tengo como para 10 Latin Lovers. Y dice, no, hacemos otra cosa. Digo, ¿qué te parece algo de civilización, pero del día a día, de lo que no se ha escrito habitualmente, ¿no? Como digo, es que hay muchos libros de todo lo demás, pero no hay sobre, pues eso, ¿no? Sobre el día a día, la vida cotidiana. Y dice, estupendo. Y por eso lo escribí. Y lo he hecho a través de los textos, fundamentalmente. Como siempre digo, hay que ir al manantial, siempre, a la fuente original de los textos y de
en este caso también hay mucha epigrafía, mucha pintura, es decir, no hay que ir a las otras fuentes, ¿no? Y desde el principio me lo planteé en esta clave también de humor, porque además era una forma de reivindicar también el mundo romano, como digo, el mundo clásico, sobre todo la civilización romana. Es que, como digo, una de las grandes aportaciones de los romanos es el humor, es que se reían de ellos mismos. El hecho de que nos llamemos nosotros nuestras partes del cuerpo, cuando decimos rostro, cuando decimos pierna, esos son denominaciones de partes del cuerpo de los animales. O sea, rostrum es el pico del ave, ¿no? Y entonces eso lo incorporan al día a día. Pierna es una palabra que denomina la pata de un animal. Bueno, de hecho, jamón, pernil, ¿no? Se sigue en catalán y en castellano antiguo se utilizaba también eso. Denominaba la pata de un animal. Es decir, hasta en el día luego hemos perdido el sentido original de que eso denominaba a un animal, ¿no? Pero ellos lo tenían. O sea, hasta en eso, hasta en denominarse a uno mismo, que es lo más sagrado, se demuestra que se reían de ellos mismos. Y lo de ácido, y así surgió, y por eso esa clave, y porque además creo que en general hay que intentar afrontar la vida con humor. Ojo, que eso no quiere decir tomárselo en serio, ¿eh? Hay un gran escritor que a mí me gusta mucho, que es Chesterton, que era un gran provocador, que decía que serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. O sea, se puede ser muy divertido y muy serio. Yo he intentado serlo aquí, no sé si lo he conseguido, pero todo lo que digo es muy serio, ¿eh? Otra cosa es cómo lo cuentes. Y en cuanto al capítulo, Pepa, de Has sido tú, esto es como ¿no? Has sido tú, es que no te he visto. Ahí hablo de una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Y es que algo tan... Siempre que hablamos de ello nos reímos. ¿Por qué será? Claro, y algo tan íntimo como hacer las aguas mayores, que se decía en el Renacimiento y en el Barroco, los romanos lo hacían juntos. Sí, lo sé, porque... Y luego cito ahí a dos grandes de la literatura, para mí los más grandes. O sea, leer a Quevedo es que te cambia hasta la forma de respirar. O sea, Quevedo es el no a más. Bueno, pues Quevedo y Cela, que me parece otro de los grandes de nuestra literatura, hacen una reivindicación extraordinaria del pedo ahí también, ¿no? Que digo que yo que soy extremeña y he visitado Mérida un montón de veces, entonces la fotografía que pone de donde los baños públicos, vamos a decirlo, me ha recordado mucho, porque incluso yo un día fuimos con un guía y nos lo explicó todo y fue muy gracioso también, o sea que la verdad es que... la foto de las letrinas de Mérida es... en esta he puesto las de Ostia Antica, pero la de Mérida está también muy bien conservada. Por cierto, en estas letrinas hay otras letrinas también en Ostia, que era el puerto, como sabéis, de Roma, y en esas otras letrinas que se han conservado con el techo y todo, hay pintadas en la pared. Hay igual que ahora, ¿no? Igual que ahora la puerta. Sí, pues parecido. Sí. Genial. Lo cual, fijaos, esto enlaza con los dinosaurios, ¿no? Porque muchas veces se estudia los restos de los dinosaurios por los excrementos, ¿no? O sea, la historia de la humanidad muchas veces de la humanidad, bueno, en el caso de los dinosaurios, ¿no? De la Tierra, se establece ese hilo durante millones de años, se establece gracias a los excrementos, ¿eh? Qué bueno. Bueno, Arsen, te toca. A ver, bueno, me ha gustado, no te veo, pero vamos, me lo imagino, porque estoy con el iPad y veo a menos. Pero vamos a ver, bueno, el libro está súper bien, me ha encantado, yo me lo he leído por capítulos separados, no lo he seguido, y bueno, como a Pepa, con el de Has sido tú me reí bastante, pero hay uno que por desgracia sí que nos une también mucho a la actualidad, y es el de los hooligans, porque es una lástima, pero bueno, y más por el fútbol. Pero sobre todo, una pregunta que tengo curiosidad, cuando escribías el libro y le ponías los títulos, ¿qué es lo que primero pusiste? ¿Hiciste primero la historia y luego buscaste el título? ¿O pusiste el título y te salió la historia? Para contestarte quiero citar a Alberti.
una de las cosas, que por cierto lo cito en el libro, en la Arboleda Perdida, las memorias deliciosas de Rafael Alberti, que es otro de los grandes. Dice, yo creo que es en la Arboleda Perdida, ¿eh? Creo que es ahí, si no en las otras, en otro libro de memorias de Alberti, dice que lo más importante cuando uno va a escribir, Alberti, dice, es tener el título. Y que él, por cierto, daba muchos títulos al resto de miembros de la generación del 27. Cada uno lo hace de alguna manera. Yo, en mi caso, primero, y tengo siempre muy presente lo de Alberti, tenía el título. Y a partir de ahí, hombre, el título y el tema, ¿no? Y a partir de ahí ya desarrollaba el contenido. Si no tienes la idea, no puedes tener el título, pero no lo escribía primero y luego tenía el título, sino primero el título y luego escribía el capítulo. Lo más difícil es saber de qué vas a escribir. Esto también lo formularon los clásicos, ¿no? Cuando hacen las partes de la comunicación, de lo que es la oratoria nuestra, ¿no? O sea, son 5 partes. La primera es la inventio. Fijaos qué bonito, ¿eh? Inventar, inventio, es un compuesto de in, que quiere decir hacia, y ventio es un verbo que viene de venio, venir, venire es el infinitivo. Venir hacia algún sitio. Es decir, cuando ya has llegado, cuando has encontrado algo, eso es inventar algo. La primera fase de la comunicación es inventio, inventar. Es decir, ¿de qué narices hablo? Si tienes eso ya, lo demás sale solo. Y yo, una vez que sabes de qué vas a hablar, pongo el título y ya te pones a escribirlo. Te extiendes, muchísimas gracias. Asten, gracias por... Me extiendo demasiado en las contestaciones de sí. No, tranquilo. De momento, si no, ya te cortaré. Vale. Muchas gracias. Y gracias porque te haya gustado. No, yo creo que... Lo del orden de capítulos, eso lo tengo claro, ¿no? Que se pueda leer de una manera aleatoria, que se pueda leer todo seguido, empezar por el que uno le dé la gana y que sean capítulos cortos. El único, como digo, creo que lo digo también en la introducción, el único que sí que pido que se deje para el final es En la cuerda floja, a propósito de una película que me encantó y que además me parece un símbolo de la civilización. O sea, porque es cuando pasa el francés las 2 torres gemelas que ya no están. O sea, el hecho de que no estén es todo un símbolo también, ¿no? Y este capítulo está escrito antes de la pandemia. Y digo en ese capítulo que necesitamos certezas para vivir, pero que vivimos en la incertidumbre total. Joder, perdonadme por el taco, pero es que creo que entregué el libro en febrero. A las 2 semanas estábamos confinados. Y todo el mundo seguro en el que vivíamos se puso mascarilla. No se ha venido abajo, gracias a Dios. Pero se puso mascarilla y 1,5 metros de distancia de seguridad. Es que vivimos o no en la cuerda floja. Y por tanto, ¿qué mensaje tenemos que sacar de ahí? Nos lo dijeron los clásicos. Carpe diem. Aprovechemos la vida. Vivamos la vida. Que eso no quiere decir estar de juerga, sino vivir intensamente cada momento. Este club de lectura, vivirlo intensamente, como yo estoy haciendo. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo, exactamente. Diego. Hola, Emilio, ¿qué tal? Un placer. Hola, Diego. Bueno, yo quería darte las gracias porque realmente con Calamares a la Romana he disfrutado mucho porque Gracias. has enseñado un montón de cosas que no conocía, además de una manera pues muy amena e incluso en algunos casos hasta divertida. Yo te quería preguntar, porque he visto que en el libro haces varias referencias a la Edad Media, sobre todo comparándola con el mundo clásico, pero su poco progreso. Entonces, ¿tienes cierta manía de la Edad Media? ¿Yo manía? No, que va, me encanta, ¿No? He estudiado la Edad Media, yo soy filólogo clásico y la he estudiado con pasión, pero con pasión. Y he publicado cosas sobre la Edad Media. No. Pero hay que saber situar las cosas en lo que es cada época. El nombre ya lo dice todo. Los nombres indican las cosas, ¿no? Hay una cosa de Foucault, del filósofo, las palabras, los nombres y las palabras y las cosas. Pues las palabras indican las cosas, ¿no? Somos lenguaje al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué le llamamos Edad Media? Porque es una época media, intermedia, que está entre el mundo clásico y otra época que hemos llamado Renacimiento. ¿Por qué lo llamamos Renacimiento? Porque renace de nuevo el mundo clásico. Pero no porque renazca la literatura, que también,
porque renace la civilización. O sea, esto es así. Lo cual no quiere decir que en la Edad Media no haya nada positivo. No, no, que va. Me gusta y como digo, publicado. Realmente hay un retroceso en la civilización. O sea, el mundo se rompe la civilización conocida. O sea, se rompe absolutamente. Las ciudades tardan siglos en volver, las grandes ciudades en volver a tener cloacas. Tardamos siglos en volver a tener un sistema de carreteras. Hemos tenido que llegar al siglo XX para que podamos circular con libertad entre los países. Tardamos más de 1000 y pico años en volver a votar. O sea, esto es así, lo cual no quiere decir que haya que despreciar eso, ni muchísimo menos. Al contrario, hay que conocerlo bien para que no vuelva a pasar y que hay cosas ahí estupendas y positivas, pero que realmente hubo un retroceso pero no solamente desde el punto de vista cultural, desde el puro punto de vista del progreso social y de la civilización. Esto es así y que se fue recuperando poco a poco. Y por eso, como digo, después, a esa época en la que se recuperan no solamente los valores culturales, sino también la civilización clásica, se le llama renacimiento, vuelve a renacer. Pero vamos, me encanta la Edad Media. Es que como de vez en cuando le atizabas, pues digo, oye, a lo mejor es que hay cierta antipatía. No, que va. No. Pero objetivamente esto es así, ¿eh? Emilio, que sí. Tienen que preguntar los 16. Vale, más breve, gracias. Vale, a buen entendedor. Vale, gracias, por eso preguntaba. Vale, bueno, como Fernando es la primera vez que está con nosotros, pues te toca, Fernando. Venga, muchas gracias. ¿Se me escucha? Se te escucha. Vale. Emilio, buenas tardes y un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, mira, un par de preguntitas en una. Ya, te estoy escuchando hablar y me doy cuenta que nos perdemos mucho por no saber latín. Esa es la primera, ¿no? Te hago esa pregunta y la segunda es, decías en tu libro que se está perdiendo lo de estudiar los clásicos, estudiar latín, estudiar el mundo, que eso nos hace tener un sentido más crítico, ¿no? Y le echas un poco la culpa a los que nos gobiernan. Yo se lo he escuchado a varios profesores de filosofía. ¿Tú de verdad piensas eso? Gracias, Fernando. Voy a ser más breve, que en mi caso es difícil. Creo realmente que nos perdemos algo como país no estudiando más latín. Creo que somos un gran país. Yo estoy muy orgulloso de ser español, ¿eh? Y creo que somos uno de los grandes países del mundo. Pero si nos vamos a otros grandes países del mundo cercanos, como Alemania, Francia, Inglaterra o Italia, dejo fuera Italia porque aunque es un gran país y está por encima de nosotros en PIB y en todo, a los españoles nos parece como que somos, ¿sabes? Me voy a esos otros tres. Ahí, entre otras cosas, estudian más latín que nosotros y más cultura clásica que nosotros. Oye, y Alemania e Inglaterra no son países cuya lengua y cuya cultura procedan de la cultura y de la lengua latinas, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo algo por el camino. Creo que estudiar algo más esto, no digo que todos tengan que estudiar filología, ¿sabes? Pero en la ESO y en el bachillerato, eso nos haría mejorar como país, no solo por esto, pero sin duda por esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el latín además es divertido. Es que es muy divertido. O sea, los romanos eran unos cachondos, como quiero demostrar en Calamares a la Romana, y además el latín es muy divertido. Y tres, al perder esta enseñanza, creo que los responsables son los responsables políticos. O sea, sin duda, son los responsables políticos los que marcan el plan de estudios de la educación, ¿eh? O sea, esto sí que no lo marca la sociedad. Con la economía la sociedad puede ir por un lado o por otro, pero en el sistema educativo lo marca claramente los responsables políticos, que de uno y de otro partido han ido marginando las humanidades clásicas en un país como España. Dios mío de mi vida, en un país como España. Y termino. Y por el camino nos perdemos algo, pero no, porque no nos perdemos solamente conocimiento, nos perdemos también valores que formaban parte de nuestra civilización. Uno de los valores fundacionales de la Roma clásica es el fundador, que es Eneas, como sabéis era troyano, y cuando los griegos entran en Troya con el caballo, incendian Troya y la destruyen. Vale. Él sale huyendo. Es una lección también de los romanos. Dicen, hasta de la derrota puede surgir
el gran imperio que fue Roma. Bien, pero sale huyendo, su mujer muere en la destrucción de Troya y sale huyendo con su, no sé si recordáis, hay una famosa escultura de Bernini, ¿no? Con su pequeño hijo de la mano y su padre Anquises enfermo a hombros, muere poco después. Ese mensaje de respeto, que os juro que se me ponen los pelos de punta, ese mensaje de respeto a los mayores, ese mensaje de que están con nosotros hasta el último momento, de que forman parte de nuestro viaje por la vida, eso forma parte sustancial de esa civilización, que tiene otras cosas malas que mantenemos, algunas no, otras sí, las mantenemos, como las que he citado, pero eso me parece positivo y no lo mantenemos, y nos lo hemos perdido por el camino. Y lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no? Gracias. Gracias, Fernando. Oscar. Sí. Bueno, Emilio, yo te contaré que me he echado de menos en el prólogo y en lo que acabas de decir al presentar el libro, porque creo que también tienes que convencer de que nos interesan los romanos, a los que llevamos, en mi caso, 50, no 50 porque son los que tengo, pero 40 y tantos años, y sé que Yoli y tal vez Ana estén de acuerdo en esto, adorando a Asterix. Con lo cual, los romanos son los locos, nosotros somos de la aldea gala. Entonces hay que... Y me hace mucha gracia porque citas a Asterix, pero para contar una cosa que en el fondo no tiene nada que ver casi con los romanos, que es lo de los piratas. Pero bueno, al margen de esto, ¿cómo uno escribe un libro tan original, tan sorprendente, cuando uno tiene tantos, el lector posible, tiene tantos referentes, tantas cosas en la cabeza dando vueltas? O sea, ¿cómo se consigue sorprender de verdad, al margen del trabajo de documentación y de haberte leído lo que has leído, que es envidiable y asombroso, y lo bien que te ha aprovechado? Así te dieron la cruz, diga tu mujer lo que diga. Gracias. Oye, Asterix es una de las grandes contribuciones a acercar la civilización clásica y el mundo romano al gran público. Y además son de una precisión histórica, pero impresionante de verdad, ¿eh? O sea, es increíble. O sea, no se inventan nada. Y por cierto, ¿visteis lo del coronavirus? ¿Lo habéis visto? Sí, que se llamaba así. Hay un episodio, uno de las aventuras, ya no me acuerdo, Asterix en Italia, que hacen una carrera de carros, y uno de los personajes, que es Julio César, que lleva una máscara, se llama Coronavirus. Y entonces dicen, hay que acabar con él, hay que acabar con el coronavirus. Yo tengo un espacio de radio los viernes a las 11 en Radio 1 con Pepa Fernández, y ahí lo comenté, digo, pero es que estos se han anticipado al futuro. Entonces no solamente explican muy bien el pasado, sino que además se anticipan al futuro. Y en cuanto a lo que dices, hombre, se trata de buscar esas conexiones distintas, ¿no? De ofrecer ese acercamiento a lo que somos de una forma distinta. Para decir lo que ya está dicho, no hay que decir nada, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es lo que he intentado, No, pero eso es tan plausible tu trabajo, porque gracias. Dices, caramba, me está sorprendiendo incluso cosas que he leído como el propio Asterix o Quevedo, sí. A que me has hecho regresar y me has hecho morirme de la risa, como siempre que uno lee a Quevedo, claro. Es que Quevedo es genial, absolutamente genial. Quevedo es Quevedo, por cierto, porque sigue al gran Marcial, a nuestro paisano Marcial. Sí. O sea, Quevedo traduce Quevedo se ganaba la vida escribiendo. Bueno, luego tenía algún contratillo por ahí, en fin. Sería, digamos, el equivalente a funcionario de la época. Pero sobre todo se ganaba la vida escribiendo. Oye, él le gustaba tanto el poeta hispano-latino Marcial, que era de Calatayud, como sabéis, que lo traduce y lo publica. Se gasta su dinero en publicarlo. Y detrás de lo de Eras un hombre a una nariz pegado está Marcial y de tantos poemas como el de los pedos, etcétera. O sea que para que Quevedo sea uno de los grandes como es, lo es gracias también a los romanos, ¿no? Gracias, Óscar. Sí. Hola. Bueno, antes de nada, que me encantó el libro. Además, como historiadora frustrada, aprendí demasiadas cosas que no tenía ni idea. Me impactó especialmente el tema de las pelucas, que las estatuas las tenían separadas. O sea, porque eso nadie me lo había explicado antes, no lo sé. Y quería preguntarte que comentas a una persona que a mí me encanta, que es Giordano Bruno. Entonces, lo tocas así como que de refilón, pero quería preguntarte si habías leído más de él, el impacto, porque al final
a ver, quedó como un loco en la época, pero sí tuvo adeptos, o sea, sí hubo mucha gente que creyó en que el sol estaba en el centro y no la Tierra. Pues muchas gracias, Estíbaliz, muchas gracias. Sobre lo de Giordano Bruno, es que en mi caso no tiene mérito porque además de haber estudiado, por cierto, esto me lo decía Fernando, ¿no? O Diego, lo de la Edad Media. Diego, además de haber estudiado latín medieval, que es que estudia latín medieval, que es un latín que claro, hasta que llegan las lenguas romances, durante 1000 años, o sea, cae Roma, desaparece la civilización romana, desaparece la civilización, pero se sigue hablando latín. Durante 1000 años, que se dice pronto. Además del latín medieval, hay una cosa que es el latín humanístico y renacentista. O sea, que yo todos estos me los he leído, no solamente porque me gustan, sino porque me los estudiaba. Digo que en ese sentido no tiene mérito haberlo hecho, ¿eh? Y me parece uno de los grandes personajes. Uno de los grandes, Giordano Bruno. Hay un tipo que me gusta mucho, no sé si habéis leído, que es Nuccio Ordine, el italiano fantástico. Hace 2 semanas tuve una videoconferencia con él, una mesa redonda en internet. Bueno, y ha publicado mucho sobre Giordano Bruno. Giordano Bruno es un personaje que nos lanza desde el Renacimiento un mensaje clarísimo. Oye, no te dejes llevar por la corriente de lo que opinen los demás. Ahora le llamamos políticamente correcto. Ahora te linchan en las redes y entonces los quemaban en la plaza pública. ¿Sabes? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a Giordano? Es decir, si tienes una opinión eficaz, tienes que defenderla. No te dejes llevar por los demás. Si estás de acuerdo, obviamente sí, no se trata de llevar tampoco la contraria por sistema. Puedes coincidir o no, pero tienes que tener tu propio criterio. Y en el caso de Bruno es una muestra, además, de lo que ha costado que la ciencia progresara, ¿no? Porque se ha impuesto los procesos científicos muchas veces durante siglos a lo políticamente correcto, ¿eh? Y luego, si todo el mundo da la vuelta y da tiempo, tengo otra pregunta. Así que, gracias. Que siga así. Gracias, Estíbaliz. Gracias a ti. Pedro. Hola. Lo primero, muchas gracias, Emilio, por un libro tan divertido. Gracias. Y que además me ha traído muy gratos recuerdos, porque lo de los pasos de cebra era una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención de Pompeya. Eso y los locales de comida rápida. Muy bueno. Sí, es verdad, los locales de comida rápida tiene calle. Y mi pregunta es cierto, todos somos romanos, pero ¿se podría escribir también un libro con todos somos moros? Tenemos cosas, obviamente, que vienen de la civilización árabe. Oye, al fin y al cabo estuvieron unos cuantos siglos en España, pero no tantas como de los romanos. En el libro cito, a propósito de las casas, ¿no? De cómo vivían, cuando dicen, y lo de los patios de las casas que nos dejan los árabes y lo del aprovechamiento del agua. No, hombre, no. O sea, no. O sea, esto es de los romanos, a cada uno lo suyo. Ahora acabo de reseñar un libro sobre la transmisión de la cultura en Occidente, en el que se habla mucho del papel de los árabes en la transmisión de la ciencia, ¿eh? En Nueva Revista, una revista de literatura, de cultura y de tal, se llama Nueva Revista. O sea, y hablo muy elogiosamente del libro y de que reivindique el papel de la cultura árabe en la transmisión de los textos científicos clásicos. Pero en las otras cosas tenemos, claro que sí, influencia, pero no tanta como la de los romanos, eso está claro. O sea, somos romanos, creo que somos romanos, pero no somos árabes, somos romanos con alguna influencia árabe, diría yo. Y esto me encantó, ¿eh? Eso lo viste. Y esto. Porque esto, para los que no lo habéis visto, el otro día en la presentación en YouTube con Mago More, que es buen amigo, esto tiene un sentido inicialmente de desear buena suerte y también de insulto en Roma. En nuestro mundo ha quedado solamente como un gesto de insulto, ¿no? Un gesto de insulto. Pero si lo retomamos como sentido clásico, podría ser una despedida, es decir, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte y además también indicaba que tengas mucha potencia sexual, ¿eh? Tanto para chicos como para chicas. Y lo de la oreja, que ha hecho el gesto Pedro, es porque los clásicos tenían, digamos, la metáfora, sabían que no era así, pero que la memoria radicaba en la oreja. Y entonces, por eso, tiraban de la oreja cuando cumplían años para recordar
tantas veces como años cumplías para recordar, ¿no?, que cumplías esos años. O sea, hasta en ese gesto cotidiano, o el de los cuernos, ¿no? Esto viene de los romanos también. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Fascinante, porque hay un hilo conductor, ¿verdad? Es decir, o sea, hay un hilo conductor que hace que nos reconozcamos en ese gesto, ¿no? En esos gestos, con esa gente, ¿no? Durante miles de años, que se dice pronto, miles de años. Oye, en 3.000 años ha cambiado el paisaje, ha cambiado el clima, ha cambiado hasta la orografía, porque la península ibérica, por Cádiz, no digo España, porque en este caso no es una cuestión histórica o política, sino geográfica, la península ibérica se hunde por Cádiz, hay un puerto al lado de Zahara, el de Bailo Claudio, desde el que exportábamos el garum, y eso está a 1 kilómetro metido en el mar, y sube por Galicia, por eso se producen las rías. Bueno, pues ha cambiado todo esto, y muchas de las palabras que utilizamos siguen igual, hablamos un latín un poquito evolucionado, y gestos cotidianos como este o como tirar la oreja siguen igual. Eso me parece fascinante, ¿no? Gracias. Magda. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Magda. Muchas gracias por el libro, me lo he pasado fenomenal leyéndolo. Gracias. Y yo te quería hacer un comentario un poco al hilo de lo que dijo Fernando porque yo cuando lo leía, mi pregunta era, ¿pero por qué no nos enseñan esto en el colegio? Que haría que nos interesara muchísimo más la historia, que la gente le prestara un poco más de atención. Entonces, como comentasteis que quizás el gobierno no lo incluye en sus planes de estudio y demás, como profesor, ¿no crees que quizás los profesores podríais como reintroducirlo en el temario de alguna manera, o se te ocurre alguna manera para que vuelva a recuperar un poco el interés que tiene? Bueno, muchas gracias, Magda. 2 cuestiones. Una, si no lo ponen los políticos, los que mandan, ojo, que yo no desprecio la política, me parece fundamental. O sea, todos tenemos que estar implicados con la cosa pública. De hecho, la palabra idiota viene del griego, idiotés, y quiere decir el que no se interesa por la cosa pública, por la cosa común. El que no se interesa por las cosas comunes, ese es un idiota. Es una palabra que tampoco ha cambiado en 3.000 y 4.000 años. Fantástico. Pero dicho esto, hay gente que toma decisiones. Y sobre el sistema educativo, las decisiones las toman quienes las toman. Tú puedes hacer una empresa de lo que quieras, pero no puedes, si das una asignatura, no puedes inventarte el temario. Esto está marcado. Los profesores no pueden decir, no, ahora voy a dar estos temas porque quiero. No, eso te lo marca quien gobierna. Otra cosa es los maestros y los profesores. Claro, en verdad, hay que mejorar también en muchas cosas la manera de dar clase, ¿no? El gran escritor Albert Camus, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, ahora ya sabéis que ha sido uno de los más leídos por el libro La Peste, ¿no? Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura dijo que uno de los peores asesinatos es un mal maestro. Y es verdad. Eso es terrible, ¿eh? O sea, terrible. Yo creo que en nuestra sociedad le deben más reconocimiento a los maestros y más sueldo también. Por cierto, la palabra es preciosa porque maestro viene de magister, que viene de magis, que significa ya en español más, ¿no? Maestro es el que es más. Ministro viene de minus, que significa ya en español menos, decimos minusvalorar, ¿no? Y es el que es menos porque está al servicio de los demás. Dicho esto, y que creo que hay que reivindicar y darle más autoridad y más sueldo a los maestros, creo también que por el hecho de ser maestro no se es bueno ni competente, ojo, y que hay que esforzarse y que algunos pues que tenemos que mejorar en ese sentido. Me pongo yo el primero. Y que uno de los peores asesinatos, como decía Camus, que hay en la sociedad, es un mal maestro porque quita las ganas de estudiar y de acceder al conocimiento de sus alumnos. Y eso es terrible, porque está limitando la capacidad de desarrollo y de crecimiento como ser humano. Eso es terrible, terrible, ¿eh? O sea, es como decir, como la policía, confío en los policías, creo que hay que darles autoridad y tal. Lo cual no quiere decir, oye, que todos sean perfectos, ¿sabes? Pues lo mismo con los maestros. Muchas gracias, Magda. Gracias a ti. Yoli. Hola, Emilio, buenas tardes. Hola, Yolanda, buenas tardes. Darte también las gracias porque me lo he pasado como los indios leyendo tu libro. Yo también tengo formación, como tú, de letras puras, de latín y griego. Además teníamos un profesor que nos hizo traducir la Guerra de las Galias, las Catilinarias de Cicerón y hasta la Eneida de Virgilio, con lo cual, casi nada. Digamos que el latín lo tengo ahí como todavía un poquito presente. Entonces, mientras te leía me acordaba de cosas, lo hemos comentado, Óscar lo decía antes acerca de Asterix, me acordaba de la residencia de los dioses, que no deja de ser una ínsula que le colocan al pueblo al lado y utilizaban el pueblo como supermercado.
y también de series como Spartacus, donde explicaba el funcionamiento de las letrinas hasta con el palo y la esponja, que daba bastante asquito. Pero bueno, que es lo que había. Entonces, al hilo de lo que estabas contando ahora acerca de la enseñanza y de que se nos olvidan determinados aprendizajes o determinadas culturas que hemos tenido detrás, ahora sabes que está muy de moda esto del revisionismo, de hay que mirarlo todo con los ojos del hoy. ¿Cuánto van a tardar ciertos iluminados en cargar contra los romanos por los 1000 años de imperio? Bueno, muchas gracias, Yolanda. Esto es una cuestión capital para la supervivencia de nuestra civilización. Si juzgamos el pasado con los ojos del presente, si quitamos de una plataforma, como ha hecho HBO, lo que el viento se llevó, la tenéis, ¿vale? Repetiremos el pasado. Hay que conocer el pasado para no volver a repetir las cosas que no son buenas. Oye, yo hablo de la prostitución en el libro, como digo, me parece una cosa terrible y una forma de explotación y de violencia sobre las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿No hablar de la prostitución? ¿Qué hacemos? ¿No hablar de la esclavitud? ¿Borrar la esclavitud de los manuales de historia, de las películas, de las obras de literatura? La repetiremos. Precisamente para que no se lo lleve el viento, hay que mantener eso, que es un testimonio terrible, trágico, de cómo nos hemos tratado los humanos unos a otros. Esto es vital y va en ello la supervivencia de nuestra civilización y que sigamos progresando. Me parece absolutamente capital lo que planteas. O sea, no podemos mirar el pasado con los ojos del presente. Y el pasado nos sirve para conocernos a nosotros mismos y para afrontar el futuro. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Cierto, cierto. Casi nada. Además hay una cosa muy bonita de Borges, perdón por la cita, pero es que es muy bonita. Dice Borges, el pasado es presente, es arcilla, el pasado es arcilla que el presente maneja a su antojo. Eso, además. O sea, que es que, en fin. Gracias, Emilio. Gracias, Yolanda. Ana. Hola, Emilio. Buenas tardes. Encantada de conocerte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues nada, comentarte, darte las gracias por esta delicia de libro, porque a mí me ha encantado. Soy también una apasionada de los clásicos. La civilización antigua, la civilización romana siempre me ha parecido maravillosa. Soy como tú, opino que son la base y fundamento de nuestra civilización. Y me ha llamado muchísimo la atención, bueno, me ha llamado la atención muchísimas cosas. He aprendido muchísimo contigo, muchísimo. Me parece una manera además divertida, amena, maravillosa de echar también una vista. Coincido con Yolanda en todo lo que estamos viviendo, porque es un espejo, tu libro es un juego de espejos de lo que ellos vivieron, de lo que ellos crearon y lo que ahora estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Me llama mucho la atención y por la polémica que hay ahora de bares y bares no, porque se abren antes los bares que los colegios, porque en los bares te puedes reunir y en los colegios los niños tienen que estar separados, etc. Y me hacía mucha gracia, o sea, porque fueron y ahora siguen siendo centro de reunión, centro de confabulación, centro social. Y me llama poderosamente la atención de que como ahora todo se condena, es decir, tanto los vicios como las virtudes nos vienen de ellos, desde los bares hasta la prostitución. Y como ellos le echamos la culpa a los demás, de la prostitución tenían la culpa los griegos, no ellos. Sí. Entonces me ha llamado mucho la atención, es decir, no hemos cambiado en 2000 años, no hemos cambiado nada. Muy poco. Pues muchas gracias, Ana. Ha mejorado nuestro entorno, obviamente, la tecnología, la salud, la pena de muerte. Bueno, hay países que hay pena de muerte todavía, ¿no? Sí, todavía. La pregunta era retórica, era con ironía, ¿no? Era con ironía, por eso. Y la tecnología tampoco ha llegado a todos los sitios, ¿verdad? Todavía, también esta es una pregunta con ironía. No. Y los avances en salud tampoco han llegado a todos los países del mundo, ¿verdad? No. O sea, que igual hasta en eso hemos mejorado algunos, pero no todos en nuestro planeta. Y a ver si nos damos cuenta de una vez, a ver si aprendemos la lección de la pandemia. Estamos conectados todos, estamos conectados. Hay una cosa, pero la condición humana, es decir, vale, tecnología, medicina, fundamentales, nos han hecho la vida mucho mejor,
pero la condición humana es que sigue siendo la misma, claro, ¿no? Básicamente es la misma y es lo que pretendo contar, y en nuestro caso viene de los romanos, y es lo que pretendo contar en el libro. Sobre lo que dices de los bares, oye, fijaos, durante el confinamiento hemos echado de menos, ¿qué hemos echado de menos? Las peluquerías. Yo, no es por nada, pero hablo de las peluquerías en el libro, porque nos pensamos que, ¿sabes?, que los romanos iban todos de blanco y con toga. Pues no, la toga se utilizaba más bien poco, les encantaban los colorines. Por cierto, uno de los negocios fundamentales en el mundo romano, en las ciudades, estaban llenas de tintorerías, que por cierto han sido un servicio esencial durante el confinamiento, que se han mantenido abiertas, ¿no? Claro, nosotros ahora tenemos lavadoras en casa, pero hasta que hubo lavadoras, joder, ¿cómo se lavaba? ¿Sabes? Pues, en fin. Y claro, estos no tenían lavadoras en casa, con lo cual necesitaban las tintorerías y les encantaba ir planchados, porque hemos tardado 2000 años en asumir que la arruga es bella y, por tanto, tenían que ir pues, a lavar, a tintar, que los tintes no aguantaban tanto como ahora, y a planchar a las tintorerías o las peluquerías que tanto hemos echado de menos. Y los bares, hay una iniciativa de Leo Harlem, el humorista, que para que sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Claro, es que nos socializamos en estos sitios. Claro, los romanos se socializaban en las termas, como no tenían agua corriente en las casas, sí en las domus, ¿no? En los chalés, digamos, pero en los edificios de pisos de 6 o 7 alturas no tenían agua corriente en el último piso. Entonces iban a las termas porque eran les gusta, o sea, vivían la higiene y eran además coquetos, no solamente de un aspecto higiénico, sino estético también, y a los bares. Y a esto le doy un soporte aristotélico, porque Aristóteles, cuando dice que el hombre es un zoón politicón, esto que tantas veces se cita, zoón, ¿no? Zoológico, animal, politicón, político se dice. No es una buena traducción. Politicón viene de polis, polis es la ciudad. Cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, dice que es un animal de ciudad, es decir, la ciudad no solamente como un ente político, realmente, como entendemos ahora la política, de debate público y de ideas, que sí que dice eso, sí, es verdad, lo dice, pero también dice que es un animal que se socializa, que necesita a otros animales como él para ser él mismo. No se es en soledad. Joder, ¿y dónde se es? En los bares, ¿no? Los bares son un elemento de civilización. Total. Y los hemos echado de menos. He echado de menos las librerías, las bibliotecas y los bares. Y tocarnos. Eso es fundamental. Eso es ser un chabón politicón. El que vive en la ciudad, el que se roza, el que se toca, el que bebe con el amigo y el que acuerda y discute con él, ¿no? Amablemente todo. Eso es. Y tocarse y rozarse. Esto que ahora no podemos hacer por el coronavirus, pero que lo haremos seguro. Haremos. Gracias. Tere, cariño, te toca. Hola, buenas tardes. A mí me ha encantado Hola. el libro, me lo he pasado pipa y he recordado muchas cosas. Me ha pasado lo mismo que a Pedro, que he recordado el viaje que hice a Pompeya. Y entonces me llamó mucho la atención las señalizaciones que había por las calles para los lupanares o para más cosas, al igual que los bares de comida rápida. Pero aquí lo que más me ha llamado la atención es que consideran a la biblioteca la estancia más valorada de la casa. Pues muchas gracias, Tere. Es verdad, eso es muy bonito, ¿eh? Como en las casas, una de las estancias que enseñaban siempre, nosotros enseñamos el salón, en fin, tal. Una de las estancias que enseñaban con más orgullo era la biblioteca. Eso a ver si lo acabamos de recuperar. Hay una cosa muy bonita de Cicerón, que yo creo que no cito en el libro, que dice que la felicidad es tener una biblioteca, una casa con biblioteca y huerto. Eso es fantástico. Yo que no tengo un huerto, pues en fin, solo tengo una parte, ¿no? Que es la de biblioteca. Y me encanta encontrarme con gente a la que le gusta el mundo clásico, pero creedme que el libro está pensado para ellos, como digo, pero está pensado sobre todo para los que no les gusta, para los que no se han acercado nunca al mundo clásico, para los que ni han leído Asterix, ni han visto Ben-Hur, ni tienen ni idea. Está pensado también, no digo que esté pensado solo para ellos, ojo, está pensado también para ellos, no solamente para los que ya les gusta, tienen una creencia o han vibrado y disfrutado sintiendo
el espíritu de los que vivían en Pompeya hace 2000 años. Yo es que soy filóloga, como tú, coincidimos. Bueno. Yo soy de hispánica, no soy romana, pero bueno. Y ya lo he disfrutado, pero muchísimos. Además, que mira, todo esto tengo apuntado de cositas pequeñitas. Porque me han llamado... Y lo que dices de las señales de los lupanares, joder, pero esto es como cuando vas por la carretera y sigues viendo las luces de neón de los puticlús. ¿Sí? Pero es demencial que esto esté pasando. O sea, mire, aquí o sea, es que aquí es la fase previa a pegarle a la mujer. Y lo permitimos. En fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Belén. Ay, hola. Bueno, pues yo como los demás, hola, me lo he pasado fenomenal. Yo no soy de Asterix, es que soy de Tintín, ¿qué le vamos a hacer? Yo también soy de Tintín, se puede ser de los dos. Y además soy súper fan de los romanos, o sea, a mí me encanta que les dieran caña a los franceses, lo siento. Quiero reivindicar, ¿qué leches les pasa a todo el mundo con las rubias? ¿Por qué todos, que si el tinte rubio, que si los postizos de las germanas y las morenas, qué? Y mi pregunta sobre todo, ahora ya en serio, es ¿qué tanto por ciento crees que toda la parafernalia, entre comillas, de la religión católica que tenemos hoy en día, yo soy practicante, viene de los romanos? Porque me he estado fijando en todo lo del matrimonio, hasta lo del roscón de reyes, los reyes magos, esa costumbre de los regalos, y es que, mira que yo había leído ya mucho de estas cosas, pero hay muchos detalles que sinceramente no tenía ni idea. ¿Cuánto crees tú que en realidad somos más romanos que católicos? Aunque sea la católica y romana, pero bueno, tú me has entendido. Muchas gracias, Belén. Sobre lo de las rubias, el pelo rubio le gusta a los romanos, pero a los germanos, lo que les gustaba era el pelo moreno. Ojo. ¿Por qué? Pues yo cuando voy a Alemania, y aunque voy en agosto, después del verano a mí no me mira ni el tato. No, pero a los germanos les encantaba el pelo negro, ¿eh? Hay una cosa muy bonita de Shakespeare que dice, solo anhela lo que no es. Yo creo que está en nuestra condición humana también que anhelamos lo que no tenemos y lo que no somos, ¿no? Y por eso nos llama más la atención. Hay una parte también que nos llama la atención, ¿no? Lo que no tenemos habitualmente y lo que no somos, ¿no? Supongo que eso está también en la condición humana. Y en cuanto a la religión católica, la religión católica, al margen de las creencias religiosas y de lo que supone la esencia de la fe, tiene una base filosófica que es romana, que es el estoicismo. El estoicismo griego, pero tamizado por los romanos. Hasta el punto de que un gran filósofo estoico, que es Séneca, del siglo I después de Cristo, paisano nuestro, que era de Córdoba, hispano, es que los hispanos en Roma hacían lobby. O sea, entre ellos tenían un lobby, ¿sabes? O sea, eran, oye, que somos de Hispania. Bueno, no era España todavía una entidad política, pero nacional obviamente, pero sí que había un sentimiento de somos de Hispania. Y por cierto, cuando Fernando el Católico con Isabel organizan el Estado moderno, fundan el Estado moderno como España, él en una de sus cartas, su última carta, dice, por fin hemos reconstruido la Hispania romana. O sea, está en la esencia fundacional del Estado moderno de España. Bueno, pues que este hispano que es Séneca, que es, lo cristianiza durante la Edad Media y durante el Renacimiento, lo cristianizan y dicen, Séneca era cristiano. No lo era. Pero para que veamos hasta qué punto el estoicismo, el cristianismo, lo asume como propio. Eso por un lado, desde el punto de vista de las ideas, no de la fe y de la filosofía. Y desde el punto de vista de los ritos, vamos, está claro, se basa en los ritos sobre todo el mitraísmo, ¿no? Que es una de las religiones del Imperio Romano. O sea, y eso explica muchas cosas, desde el punto de vista de las ceremonias religiosas y luego desde el punto de vista de las ceremonias de la sociedad civil, de la vida cotidiana, pues eso, lo de poner el anillo, como cuento en el libro, lo de casarse, en fin, el roscón de Reyes, los regalos de Navidad. En la época de Navidad, que eran las Saturnales, pues se hacían regalos también. En fin, el carnaval es una transformación cristiana también de una fiesta romana. Claro, es que somos romanos, sin darnos cuenta. Algunas de estas cosas no las cuento en este video, o sea, tenemos que hacer un Calamares a la Romana 2.
Sí. Merluza a la romana sería. Sí. Gracias, Belén. Muchas gracias. Gracias. Amparo, Gracias. Amparo, no se te oye. Amparo, el micro. El micro. Espera. Hola, Emilio. Hola, Amparo. Ahora. Bueno, pues yo estoy encantada, me ha encantado el libro también, felicidades. Yo me lo he leído de tirón y ya lo dejabas caer. Bueno, primero, ¿cómo se te ocurrió vestirte de romano para la portada? ¿De quién surgió la idea? Y porque me encanta, la verdad es que ha quedado genial. Y luego, creo que lo dejas caer un poquito, degustaremos muy prontito una nueva etapa de calamares a la romana. Muchas gracias, Amparo, gracias. Aquí está, no, pero tú, Desi, no estuviste en la sesión de fotos, ¿no? No, me parece que no. No. Cuando me dice Pilar, a la que conocéis, ¿no? La No, editora, perdona, es que tenía desactivado el micro. No estuve. No estuve. La idea de que yo salga en la portada es de la editorial. A mí me lo dice Pilar, no sé si fue suya o del equipo, no lo sé. Dice, oye, que hemos pensado que salgas tú en la portada. Digo, yo que no tengo, por desgracia, no tengo sentido del ridículo, porque se decía Borges que se vuelve de cualquier sitio menos del ridículo. Entonces, me pongo la toga en cuanto puedo, o el traje de romano, lo que sea. O la peluca. En fin, el otro día hice la radio con una peluca puesto. Y entonces me dicen, tienes que salir y tal. Pero incluso yo, que no tengo sentido del ridículo, me daba no sé qué. Digo, salir en la portada, ¿pero qué me estás contando? Dice, sí, tienes que salir en la portada y tal. Y con la toga. Digo, pues vale, pues nada, pues salimos con la toga. Y hicimos una sesión de fotos que fue larguísima y muy divertida. Y al final, pues ahí salió la foto de la portada, sí, pero vamos, la propuesta fue de la editorial. E insisto que incluso a mí me daba un poco de pudor. Que tengo un nivel de pudor, el nivel de ridículo muy bajo. Has quedado muy imperial. Y el siguiente Calamares a la romana, pues ya, sí, lo he encantado. Si a la editorial le parece bien, adelante. Porque esto, vamos, se pueden contar muchas más cosas. Pero claro, tampoco se trata de hacer un libro de 600 páginas, ¿no? No, pero con el mismo tono, en la misma línea. Sí, sin duda creo que lo que haga será en el mismo, o lo intentaré, ¿no? En el mismo tono y en la misma línea, ¿no? De traerlo todo a la actualidad, de intentar hacerlo divertido o al menos ameno, ¿no? Y en fin, ese principio chestertoniano de que serio no es lo contrario de divertido. Tú puedes contar cosas muy serias, pero hacerlo de una forma amena, ¿no? Es que me he tragado tantos manuales peñazos, que como presentaciones. O sea, mi auténtica profesión es presentar libros. Entonces, como me he tragado tantas, algunas muy buenas, casi todas muy buenas, pero algunas muy duras, ¿sabes? Muy aburridas, muy sesudas, pero dices, ¡buh! Entonces, cuando me toca presentar el libro, digo, por lo menos que la gente se lo pase bien, ¿no? Eso es lo que pretendo, luego no sé si se lo pasan. Me estoy quedando sin batería en el casco, o sea, que me los quito. Natalia. Y ahora te escucho. Natalia, falta Natalia. Y hola. Flor. Hola. Estefanía, vale. Hola, parece que estoy en otro planeta porque he querido hacer un invento de fondo y así ha quedado la historia. Yo quería salir de romana, pero como no ha colado... Pero pareces, Natalia, algunas conexiones de televisión, el corresponsal. Sí, es una cosa ahí extraña hoy. Bueno, esto lo tengo que corregir porque no está esto muy allá. Que buenas tardes, Emilio. Que un ¿Qué tal? Buenas tardes, Talía. ¿Tienes nombre de musa? Lo sé. Lo sabes. Muy divertido tu libro. Bueno, lo malo de ser casi la última es que mis compañeros te pisan todas las preguntas. Entonces hay un par de capítulos que me han encantado. El de Aquí no hay playa, que realmente es lo que nos pasa a los madrileños ahora mismo, que queremos salir de Madrid y no hay manera. Están todos con la playa y nosotros aquí no hay playa, aquí no hay playa. Y luego otro capítulo que también me ha encantado ha sido el de Cuñadísimo.
Ese cuñado que está siempre pegado a ti, pues la verdad es que me ha encantado. Me han encantado muchos capítulos y la verdad es que, como decía Tere, es subrayable todo porque... Y bueno, y felicitarte por la cabeza que tienes para acordarte de tantas citas, que lo sueltas así y dices, madre mía, si se está acordando de todo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Talía. Lo que dices de la playa es verdad, una de las cosas que nos trasladan, que han hecho los romanos por nosotros, el turismo de playa y el turismo de masas. O sea, su Marbella era Nápoles, y esa zona que no sé si habéis estado, algunos sí habéis estado, maravillosa, que es la Costa Amalfitana, que es patrimonio de la humanidad, por cierto, y una de las cosas que en cuanto se pueda viajar, si no habéis estado, os recomiendo que visitéis, ya no solamente Pompeya y tal, y la Costa Amalfitana. Y entonces ahí al sur de Nápoles hay un pueblo que se llama Bayas, y como iban allí, eso es un accidente geográfico y el pueblo da nombre al accidente geográfico, de ahí viene la palabra bahía. O sea, fijaos hasta qué punto pues inventaron lo del veraneo en la playa. Y en cuanto a lo de las citas, ese es un problema que tengo, porque cito de memoria en el libro, no suelo comprobar la cita, cito de memoria. Y tengo que disciplinarme para ir a la fuente, porque no siempre te acuerdas exactamente, ¿sabes?, de lo que dice. Entonces tengo que ir a la fuente para comprobar algunas de las citas. En fin, muchas gracias. Estefanía. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería decirte que me ha resultado súper divertido. Gracias. Es muy ameno y sobre todo muy, muy interesante porque pensamos que lo tenemos todo inventado y resulta que es que todo es más viejo que el hilo negro. Entonces, me han resultado muy curioso, pues bueno, todo, los pasos de cebra, la peineta, como decía Pedro, las peluquerías, en fin, que es que está todo inventado, que lo único que hacemos es evolucionar un poco, pero eso, que somos más romanos de lo que nos parece. Los roscones de reyes, la religión, el sexo, o sea, es que no hay nada por inventar. Y sí que me ha resultado muy, muy, muy curioso y muy, muy facilito de leer. Así que enhorabuena. El resto es que, como todos mis compañeros, yo ya casi soy la última de Filipinas, ya no me queda nada por preguntarte. Muchas gracias, de verdad. Y para mí era muy importante que se pudiera leer de una forma rápida, fácil, asequible. Que es que no se trata de hacer un sesudo manual de historia, que no, sino de acercar, por supuesto, a los que les gusta el mundo clásico y la cultura clásica, pero casi diría sobre todo a los que no les gusta, a los que no se han acercado nunca, a los que les cae mal, para que vean que es una manera de conocernos a nosotros mismos, que yo creo que eso es fundamental. A veces para bien o para mal, pero conocernos a nosotros mismos, no nos acabamos de conocer a nosotros mismos si no conocemos el mundo clásico, el mundo romano, ¿no? Pues a mí me ha resultado muy interesante. Hay una cosa que no hemos hablado y que yo creo que en vez de evolucionar hemos ido atrás como los cangrejos, que es la homosexualidad. Sí, el sexo, sí. ¿Por qué antes se veía tan normal y ahora no? Claro. Oye, lo digo en el libro, hemos tardado 2000 años en recuperar el matrimonio homosexual. ¿No ves? Ahí, por ejemplo, en muchas cosas hemos ido, en cuanto a la tecnología, obviamente hemos avanzado en los derechos humanos, en fin, los progresos están claros, el progreso global. Pero desde el punto de vista, no solamente el cristianismo, y en otras sociedades, en otras culturas, igualmente también la homosexualidad ha estado muy condenada y sigue estándolo. Sí, pero los romanos la pierden por el cristianismo. Entonces hay cosas que tienen que ver con la condición humana, en las que para bien o para mal nos reconocemos. En unas, en cambio, pues nos ha costado más recuperarlo, ¿no? Como es ese caso, ¿no? No se te oye. Se te oye muy mal, Emilio. Es que me he quedado sin batería. Perdón, me he quedado sin batería en los cascos. ¿Me oís ahora? Es verdad. Sí. Ahora mejor. Te oímos. Espera, perdonad. Nada.
Es lo que pasa en los directos, que siempre hay algún fallo. Ahora se te oye bien. Ahora bien. Se te oye. Muy bien. Falta, me parece que Flor. Sí. Es que no me habéis levantado así la mano. Yo le he puesto la pantalla, aquí una manilla. Buenas tardes a todos. Emilio, me ha gustado mucho tu libro y me recordó el libro que que tuvimos como lectura obligatoria en el instituto, que era Así vivían los romanos, que nos mandó leer nuestra profe de cultura clásica. Pero pues lo veo más adecuado incluso que el que yo leí, porque con este seguro que me hubiese reído mucho más en aquella época. Y yo quería preguntarte ¿qué personaje de esa Roma te llama a ti más, o tú más estudias, o qué más te llama la atención? ¿O hay muchos? Que elija un personaje, qué difícil. Bueno, muchas gracias, Flor. Fíjate, no conozco ese libro. Así vivían los romanos. Sí, Lo recuerdo, vamos. Sí, pues lo buscaré porque no recuerdo un libro con ese título. Pero me hace gracia, perdóname una reflexión que quiero compartir con vosotros, que sois grandes lectores. Has hablado de la lectura obligatoria. Claro, hay un momento en el que a los chavales hay que decirles que lean. Les puede gustar y leen solos, pero ¿y si no les gusta? ¿Qué hacemos? ¿Privarles de eso? Esto lo plantea Vargas Llosa en una obra estupenda, La orgía perpetua, porque dice que la literatura es la orgía perpetua. Y ahí habla de la lectura obligatoria. ¿Se le puede obligar a alguien a gozar? ¿Se le puede obligar a alguien al placer? ¿No? Ahí plantea esa pregunta y esa reflexión. Parece una cosa, porque la lectura es el placer, es como si fuera un oxímoron, ¿no? La nieve ardiente, la nueva normalidad, o es nueva o es normalidad, en fin, y lectura obligatoria, pues es lo mismo. En fin. Y un personaje, qué difícil. No sé, por coger un escritor, por ejemplo, me identifico con Marcial. Me parece Marcial un tío divertido, que es el más grande. Unos poemas fantásticos, que después es uno de los escritores, además, o sea, que leen, que siguen escritores tan serios como nuestro Gracián o como Quevedo, por ejemplo, ¿no? Y que me gusta la idea del carpe diem de Horacio, eso me parece fantástico. Además, Horacio es un epicúreo y por tanto tiene esa forma de afrontar la vida. Pues me quedaría con un poco de cada personaje, ¿no? Bueno, gracias por la respuesta. Quería solamente añadir que las lecturas obligatorias ahora mismo, al menos mis hijas, tienen unas lecturas que les atraen a leer más. O sea, que no son obligatorias, casi están deseando que les manden esas lecturas. Qué bueno. Y yo después leo esos libros. Y qué bueno. Me encantan, están genial. Esa es otra cuestión. ¿Cuántos libros tienen tus hijas? ¿Cuántos años tienen tus hijas? Pues la mayor 19 y la pequeña 14. La de 14, ¿cuántos libros tiene que leer al año en la asignatura de lengua y literatura? Suelen leer uno al trimestre. Uno, es decir, 3 libros al año. 3 libros al año. Sí. Nuestro sistema educativo hace que los chavales de 14 años lean 3 libros al año. Señoría, no hay más preguntas. Muy mal. Con esto me he expresado, ¿no? 3 libros al año en nuestro sistema educativo de lectura. Sí. No hay más preguntas. Muy mal, muy mal. Pero antes era también un poco más fácil, ¿no? Ya que hablamos de la generación, estamos todos en torno un poco a la misma, menos Estíbaliz, que es la benjamina con diferencia del grupo, y eso hemos leído Asterix, Tintín, decía Belén, también gracias a Tintín hemos aprendido muchas cosas. Estereotipos, por supuesto, arquetipos de la época. Yo tengo ahí, como os decía, lo que el se llevo y nunca voy a quitar ese cartelón, esa foto preciosa que me regaló mi marido, porque es una película que reivindico por eso, por conocimiento. ¿Cuál? Perdón, Óscar, perdona. No me digas, qué bueno, fíjate, te das cuenta.
Claro, Mira, pero escucha, y no estamos a favor, obviamente, de la esclavitud. Claro, ¿Qué yo tiene que ver? lo escribí ayer, es que tú no sales de la película diciendo ahora me compro una plantación, esclavizo a mamita y a todos los demás, no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿qué digo? Decía que antes era más fácil, ¿no? Porque teníamos ya no solo las lecturas a la que decía Flor, obligatorias uno en el colegio, que eran muy diferentes, pero es que la televisión, entre comillas, nos obligaba a divertirnos con D'Artagnan, que es Alejandro Dumas, con La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, que es Julio Verne, con El Maravilloso. Quijote, aquella serie maravillosa de dibujos animados El Quijote. Entonces, en eso sí que hemos ido para atrás. Antes, los niños, el libro gordo de Petete nos instruía deleitándonos, como decía el clásico, ¿no? Los chipitifláuticos, La mansión de los Plaf, todos los programas eran educativos y eran tremendamente divertidos. Entonces, es una pena que hayamos ido también en ese sentido muy hacia atrás y muy en el retroceso, ¿no? Yo me reconozco en todas esas series que citas y que forman parte también de mi educación sentimental y que me fascinaban. Pero confieso que ahora mismo no sé, porque tampoco tengo hijos en esa edad, no sé qué ven los chavales en esas edades, ¿no? A las que nosotros veíamos todas estas series de dibujos animados. Lo reconozco que no lo sé. Ahora no puedo valorarlo. Élite por 13 razones. Hace unos años mi sobrino física y química, o sea, sí, pues vale, serán series para su edad, pero creo que deberíamos combinarlas con otras, no deberíamos perderlas. Y si no, rehacen La abeja maya con unos dibujos espantosos, no los que tuvimos nosotros. Y Heidi, que la han acartonado con los buscarla en Netflix, creo que está, o en Amazon. No sabía que habían vuelto a hacer una Heidi, sí. Sí, fea como ella sola. Heidi forma parte de mi educación sentimental absolutamente. Claro. Una última pregunta, Esti, eras tú, ¿no? Sí. Perspectiva de... Ay, perdón, ¿ahora? Sí, ahora. Quería saber, desde tu perspectiva, la caída del Imperio Romano, ¿a qué se atribuyó? O sea, si tú tuvieses que atribuírselo a un factor, ¿a qué se lo atribuirías? Ahí sí que el gran Edward Gibbon escribió miles de páginas en el siglo XIX sobre su famosa obra de la caída del Imperio Romano. O sea, es un conjunto de cosas, ¿sabes? Un conjunto de cosas. Es que es como que impresionante, impresionante escucha, el nivel. Hasta también de salud. Cosa que ahora con la pandemia hemos entendido. Claro. Entonces es un conjunto imposible destacar una sola. Eso es como decir, ¿qué tal Guerra y Paz? Va de rusos. Pero el mensaje, ya no por las razones, como digo, son muchas y variadas, sino el mensaje es que esta idea que tenemos de progreso no es infinita, ni es permanente, ni es absolutamente segura. Vivimos con incertidumbres. Vivimos entre inseguridades. Esto vitalmente tiene que darnos cuenta de que tenemos que aprovechar este regalo maravilloso, ¿no? Que es la vida. Esta vida es un regalo, la canción de Ana Belén, que es uno de los capítulos del libro y que hay que aprovechar la vida, carpe diem, haciendo intensamente, aprovechando cada minuto, eso en lo individual y como sociedad, como colectivo, oye, que tenemos que trabajar para mantener el desarrollo, el progreso y nuestra civilización, que esto es muy frágil, a pesar de lo que nos parezca. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, y espero que no la única, es lo frágiles que somos, no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista colectivo. Nos pensábamos que éramos invulnerables, que lo teníamos todo. Anda, no es verdad. Y otra cosa, ¿por dónde podemos escucharte? El libro, ya lo ha dicho. ¿Dónde? Radio 1, viernes 11. En Radio 1, Radio Nacional, los viernes a las 11. Mañana a las 11:05, después del informativo, una sección que se llama Verba Volan, es decir, las palabras vuelan. Una pregunta cortita, Ana. Sí, Emilio, en el capítulo que hablas de los SPAC, te declaras austenahólico. ¡Hombre! ¡Austenahólico! Sí. Y yo también, somos de la misma sociedad. ¡Qué bueno! Entonces, quería preguntarte, ¿con qué libro de Austen es el que tendrías de cabecera, como libro de cabecera? Joder, pero es que me decís que ¿con qué dedo te quedarías de la mano?
Pero entonces ya se ha perdido el gesto, Óscar. Bueno, los romanos más cañeros harían este, que ahora es el que está de moda. ¿Con cuál te quedarías tú, Ana? Te devuelvo la pregunta. ¿Con Pues cuál te a mí quedarías me tú? gusta, el que más me gusta, Sentido y Sensibilidad. Sense and Sensibility. Qué bueno ese. Sí. Me gusta muchísimo. Sa- Además, la ¿Sabías que adaptación en que Bath, hicieron... ¿sabías que en Dime. Bath recrean la época de Austen? Sí, sí, sí. Sí. Es más, estoy haciendo la colección, aunque los tengo ya todos. La colección está tan bonita que ha sacado RBA, que son unas ediciones preciosas, cuidadísimas, emulando los clásicos. La estoy haciendo de nuevo, o sea que los tengo ya por partida doble. Y como sigan sacando ediciones tan bonitas, por partida triple. Qué bueno. Emilio. ¿Preparar el libro que vamos a hacer la foto de grupo? Vale. Voy a buscarlo. Me parece. Emilio, una cosa. Sí. ¿Sabes que hablas de Bath? Espera. Que me gusta veros cuando habláis. ¿Quién está ahora? Fernando. Fernando, ¿qué eres, no? No, que hablas de Bath y me ha sorprendido mucho porque es uno de los equipos de rugby favoritos de los que yo sigo y has tenido que venir a descubrirme que tiene un importante punto cultural romano en él. Fantástico. Bath es una maravilla, Fernando. Bath es una ciudad maravillosa, pues no lo cuento ahí, fundada por los romanos y que debe su nombre a los romanos, además. Pues fue yo una ciudad muy importante. Seguía al equipo de rugby y no tenía ni idea. Qué bueno. ¿El libro todos? Todos. ¿Todo el libro? Patata. Como me espera que no ha salido. Joder. Una, otra por si acaso. Andando, ya está. Ya está. Pues, Emilio, estaríamos horas escuchándote, ¿eh? Estaríamos horas y preguntas yo creo que nos han faltado un montón. Yo creo que te veremos en octubre si vas a la feria, fijo. Sí. Iremos a verte y bueno, te seguiremos los pasos. Muchas gracias. Y muchas gracias. Pedro, no se haga. No. Muchas gracias. Oye, o si Un queréis, placer, Emilio. hacemos Un todo. placer. Muchas gracias. Si queréis, hacemos todo la foto de la peineta. Que os vaya muy bien y que tengáis mucha Hacemos sexualidad. todo la foto de la peineta. Igualmente. A ver. No sé si seré capaz de hacer esa. Haz el favor, Muchas ¿eh? gracias. ¿eh? Con el libro. Con el libro. La foto. ¿Está? Ay, gracias. Y con el libro. Gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias. Emilio, gracias. Hasta luego. Gracias, Emilio. De verdad, gracias. Adiós. Mua. Hasta luego. Un saludo Gracias. fuerte. Adiós, gracias. Adiós.